panorama económico del país no pinta nada bien. La plana mayor del gobierno y la casa acreditadora Moody's Investor Service se reunieron en Nueva York para discutir en detalles el plan fiscal y económico de Puerto Rico. En dólares y centavos dialogamos con el economista Gustavo Vélez. Hola, buenos días, Sujei, y el país. No sé ni cómo comenzar. Ni yo tampoco. Porque los bonos están bajo fuego y bajo mucha presión. y vendiéndose a chatarra. Sí, Sujei, yo creo que, y sin ánimo de ser fatalista ni ser pesimista, y tratar de darle al país la información de la forma más objetiva posible, yo creo que Puerto Rico está ahora mismo caminando en una especie de precipicio. Obviamente no somos Grecia ni somos Detroit, pero si el país no toma unas medidas proactivas y críticas y dramáticas, pudiéramos ser como esos países. Y yo creo que aquí todavía hay espacio para salvarnos, Sujei. O sea, yo creo que se han hecho unas cosas, la reforma del sistema de pensiones, se concesionó el aeropuerto, se hizo este presupuesto, pero todavía hace falta un replanteamiento completo del aparato público, replantearnos el tamaño del gobierno, la autoenergía eléctrica. Pero yo a veces, de verdad, ¿sabes? Gustavo, Todo, hay que poner esto como se hizo en los 40 bajo Muñoz Marín, como se hizo en los 70 cuando colapsaron las petroquímicas en la región sur. O sea, el país ha tenido, cada 30 años, cada 40 años tiene una crisis grande y se hace un replanteamiento estructural de la economía, del gobierno, del sistema. Eso es lo que hace falta ahora. Con más parcho esto no va a salir a flote. eso lo entiendo. Pero lo que yo no entiendo es que entonces sería lo correcto, porque, y me voy con la pasada administración, despedir gente, malísimo. Poner impuestos, malísimo. Pero entonces el país está jorobado. ¿Qué se hace entonces para que pueda salir a flote? Porque obviamente la gente está hasta el cuello. La economía no hace ni así por hacer un amague de crecimiento. Bueno, porque la economía, como te dije, tiene un problema estructural de crecimiento. O sea, la economía no tiene capacidad. La economía está en estado de coma. Y cuando tú estás en estado de coma, se requieren, ¿verdad?, unas medidas dramáticas para que ese paciente no se muera. ¿Y estas que se han tomado no han sido Y dramáticas? han sido dramáticas, pero atienden parte del problema. No atienden la parte de producción. O sea, la parte de cómo tú haces que esta economía crezca. Cuáles son los fundamentos productivos. Cómo la gente se puede emplear. Cómo tú atraes inversión. Cómo tú creas condiciones hospitalarias y buenas para que venga inversión y la gente invierta. Y yo creo que en gran medida se han tomado medidas para evitar el tema, la degradación fiscal, pero hemos dejado sin atender la parte productiva. Y esto va a requerir, Sujei, que nos sentemos todos en una mesa, los sindicatos, los partidos políticos que siguen todavía en esta guerra, con el país al agua al cuello, y me sorprende que los dos partidos principales sigan echándose la culpa mutuamente, los empresarios, la sociedad civil, y sentarnos todos y hacer un pacto de país, como lo hizo Irlanda en los 80, lo hizo Nueva Zelanda en los 80, lo hizo Argentina en el 2001, cuando quebró, Argentina quebró, Pero y pudo salir a flote. Aquí se hacen cosas. ¿No te acuerdas del CAREF? Sí, pero vuelvo y digo, después pero no funcionó, se echaban la culpa uno a los otros, que aquel representaba los grandes intereses. Yo a veces no sé. pero son medidas de corto plazo, o sea, son medidas coyunturales para atender a una crisis. Yo creo que hace falta y va a haber sacrificio, todos vamos a tener que aquí sacrificarnos en alguna medida, pero tener fe en ese pacto y empezar a mover estas agendas y estos planes de corto, mediano y largo plazo. Dime tres cosas, en dólares y centavos, que habría que hacer para que este país eche para adelante. Tres cosas. Bajar el costo de energía de los 29 centavos el kilovatio hora a por lo menos 18 centavos el kilovatio hora. Eso va a implicar replantear a la autoridad, el monopolio de la autoridad de energía eléctrica que está quebrando al país. Y zafarnos de todos los yugos de la Unión y todos los intereses que hay allí que impiden que eso se haga. Pero es que después la Unión se va a la huelga, entonces viene la elección y eso cuesta votos. Bueno, pues ahí está un punto que es voluntad política. Me tengo que ir segundo punto. de los unionados. Entonces los gerenciales ganan un montón, pues se le dan también un montón de chavos. Por eso te dije que tiene que haber voluntad. Segundo punto. Condicionar las ayudas federales a que la gente haga algún tipo de trabajo para enviar a la gente a los campos a recoger el café que se está perdiendo. Necesitamos gente que vaya a trabajar. Tercer punto, replantear el tamaño del gobierno y los empleados del gobierno que no puedan, porque no hay forma de pagarles, moverlos al sector privado donde siempre tuvieron que estar. Ahí te dije tres cosas fundamentales que van a requerir voluntad política porque van a tener costos, pero son tres cosas que van a la médula del problema estructural económico del país. Te puedo hablar de educación, un sistema educativo que no funciona, que no está produciendo capital humano, los niños se están desertando de las escuelas. Cada vez se van y nos sigue costando más. Esa es la ironía de Pues ese departamento. Así que te doy 4 puntos y podemos darte muchos más, pero todos van a requerir un jamaquión al aparato público, político, económico y social del país. Si el país y el gobierno no se replantea esto, Sujei, nos vamos a ir por un precipicio.
Y ahí me lamento, me da mucha pena como puertorriqueño que hemos destruido un país que fue viable y que ha salido otras crisis peores por la mediocridad y el inmovilismo de su clase política. Y Puerto Rico no aguanta más. Y el llamado que yo hago es que nos sentemos todos en una mesa a salvar a Puerto Rico. Puerto Rico no merece esto que está pasando ahora mismo. Pero tiene que haber voluntad. Pues vamos a Porque provocarla. entonces viene, por ejemplo, el sector de la banca, viene el sector de la construcción, no me hagas esto porque es que me afecta. No, y entonces eso es lo que pasa. Pero nos vamos a hundir todos. O sea, esta crisis nos vamos a hundir todos como país. Las iglesias no las pueden tocar Pues porque esos son votos. nos vamos a hundir todos. Si seguimos con esa actitud sectorial y nos atrincheramos cada uno en nuestras trincheras, el país se va a ir para el precipicio porque hemos mirado esto por finca. Y un país no se puede salvar cada uno pensando en sí mismo. Los países que han salido de estas crisis peores que la nuestra han salido porque se han unido como sociedad. Pero mientras sigamos esto de una forma individualista, sin pensar en las futuras generaciones, yo tengo un hijo de 8 años, yo quiero dejarle a mi hijo un país viable y gobernable, y si me tengo que sacrificar, me sacrifico, aquí lo digo públicamente. Pero tenemos que pensar en los que vienen detrás, porque nosotros heredamos un país que funcionaba, y tenemos que pensar en los que vienen detrás, en nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y esa es la altura de lo que el país pide en estos momentos. Hay que reflexionar. Yo no tengo hijos y a veces me cuestiono, ¿verdaderamente quisiera tener para que estén en esta sociedad donde la criminalidad, la educación, la economía? Pero estamos dejando difícil. un país que no sirve. Y yo me resisto a dejar un país a mi hijo que no sirve, porque el país funcionó. Mis abuelos me dejaron un país que funcionó. ¿Por qué yo le quiero dejar a mi hijo un país que no funcione? Yo quiero que mi hijo se quede aquí y crezca aquí y ame a su país. Pero eso va a requerir una altura y va a requerir unos compromisos que nos lleven a otro nivel de país. Y eso yo no lo veo, y eso tiene que ocurrir, porque el país no se va a salvar con parcho. Aquí no va a haber curitas mágicas. El país va a requerir un replanteamiento y grandes sacrificios de todos, particularmente de su clase política. Esa es la única salida de la crisis. No hay ninguna otra, De los trabajadores y los que tienen. Y todo el mundo, Porque todo la el soga no mundo. puede cortar por lo más finito. Todo el como mundo, siempre suele. todo el mundo, los adinerados, los políticos, los sindicatos, los trabajadores, un pacto de país, un contrato social como aquí el país lo hizo bajo manos a la obra, y eso fue lo que nos catapultó a esta modernidad que se nos está colapsando ahora mismo. Ya lo hicimos, podemos volverlo a hacer. Y yo apuesto a Puerto Rico. Primera vez que te siento tan indignado. Estoy preocupado, yo estoy molesto, y estoy muy triste por lo que está viviendo mi querido país. Muchas gracias, Gustavo. Siempre. Recuerden que dólares y centavos está al alcance de un clic. Entre a univisionpr.com.